Llegué a la cena de la empresa de la que soy dueña, pero el guardia me bloqueó el paso. «Tu nuera prohibió tu presencia», me gritó por el pasillo. «Esta compañía es mía ahora, vieja avara». Me di la vuelta, hice una llamada y minutos después la policía se la llevaba esposada. Pero me estoy adelantando. Antes de continuar, comenta desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Nos encantaría saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Déjame contarte cómo sucedió realmente, porque la verdad siempre es más complicada que un simple momento de justicia. Era una tarde de martes de octubre cuando entré en la rotonda de acceso del Riverside Grand Hotel. Aire otoñal traía el aroma a hojas quemadas y el viejo edificio de Minomuseum ladrillo se veía cálido y acogedor bajo el cielo que oscurecía. Llevaba semanas esperando esta noche. La cena anual de Chen Technologies, una tradición que yo misma había iniciado 28 años atrás, cuando la empresa era solo yo, un escritorio prestado y una idea que la mayoría de la gente creía que fracasaría. Ahora, Chen Technologies empleaba a más de 300 personas en 2 estados. Nada mal para una mujer que comenzó su negocio a los 35 años, después de su divorcio, cuando todos le dijeron que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Alicé mi vestido azul marino, ese que David siempre decía que resaltaba mis ojos, y revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. A los 63 me veía bien, no como la mujer cansada y derrotada que había sido hacía tantos años, cuando Harold me dejó por su secretaria. El éxito me había dado confianza, y la confianza me había dado gracia. La entrada del hotel bullía de rostros familiares, empleados que había contratado, ascendido y con quienes había celebrado a lo largo de los años. Asintieron y sonrieron mientras me acercaba, pero algo se sentía diferente esta noche. Las sonrisas parecían forzadas, y las conversaciones se detenían bruscamente cuando yo me aproximaba. Frank Martínez estaba en la entrada principal, revisando las invitaciones. Lo conocía desde hacía 15 años. Él se encargaba de la seguridad en cada evento importante que organizábamos. Era un buen hombre, confiable, con 3 hijas a las que estaba pagando la universidad con las horas extra que yo me aseguraba de que tuviera. «Buenas noches». «Señora Chen», dijo Frank, pero no se hizo a un lado como solía hacer. En cambio, se movió incómodo. Su portapapeles lo sostenía como un escudo entre nosotros. «Hola, Frank. Es una noche hermosa para la cena, ¿verdad?» Intenté abrir la puerta, pero él se movió un poco, bloqueando mi camino. «Señora, necesito ver su invitación». Me detuve. En 28 años de cenas de la empresa, nunca había necesitado una invitación para mi propio evento. «Frank, ¿sabes quién soy?» Su rostro se endureció. «Sí, señora, lo sé, pero tengo instrucciones específicas sobre la lista de invitados de esta noche». «¿Instrucciones de quién?» Frank miró hacia el interior del hotel y luego de vuelta a mí. «De la nueva CEO, señora, la señora Stephanie Chen». Las palabras me cayeron como un jarro de agua helada. ¿Nueva CEO? Yo era la CEO de Chen Technologies. Yo era la fundadora, la dueña, la persona que había construido esta compañía de la nada. Stephanie era mi nuera, casada con mi hijo David desde hacía 5 años. Trabajaba en marketing, un buen puesto que yo había creado para ella cuando se unió a la familia, pero difícilmente material de CEO. «Frank, debe haber un error. Soy la CEO de Chen Technologies». «Señora, me dijeron que podría decir eso». Frank sacó un papel doblado de su portapapeles. «Tengo documentación aquí que establece que la señora Stephanie Chen es ahora la directora ejecutiva de Chen Technologies, con efecto inmediato. Se me instruyó específicamente que usted no tiene autorización para asistir a funciones de la compañía». Mis manos temblaron al tomar el papel. Parecía oficial. Membrete de la compañía, lenguaje legal, firmas. Pero algo estaba mal. La firma que supuestamente era la mía se parecía, pero la C en Catherine era diferente de cómo yo había firmado mi nombre durante 40 años. A través de las puertas de cristal del hotel, podía ver el salón principal, las mesas cubiertas con manteles blancos, los centros de mesa de flores de otoño, el letrero que yo había aprobado, colgado sobre el escenario. Celebración anual de Chen Technologies, construyendo el futuro juntos. Y allí, cerca de la mesa principal, estaba Stephanie. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto antes. Probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Su cabello rubio estaba recogido en un elaborado moño y se movía entre la multitud como si fuera la dueña del lugar,
lo que, según los documentos de Frank, aparentemente lo era. ¿Dónde está David?, le pregunté a Frank. El señor David está adentro, señora. Llegó hace aproximadamente 1 hora con la señora Stephanie. Observé a mi hijo a través del cristal. David estaba de pie junto a su esposa, estrechando manos con empleados que lo conocían desde que tenía 8 años y visitaba la oficina después de la escuela. Se veía incómodo, se ajustaba la corbata, un hábito nervioso que tenía desde la infancia. Frank, me conoces desde hace 15 años. ¿Esto te parece que tiene algún sentido? La expresión de Frank se suavizó. No, señora, no lo tiene, pero recibí mis órdenes de recursos humanos esta mañana, junto con esta documentación. Dijo, si usted aparecía, debía explicarle amablemente que ha habido un cambio en el liderazgo de la compañía. ¿Qué clase de cambio? Dijeron que usted había estado teniendo algunas dificultades, problemas de memoria, que la transición era para el beneficio de todos, incluido el suyo. Problemas de memoria. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. A los 63 años, mi mente estaba más lúcida que nunca. Gestionaba cada aspecto de Chen Technologies, desde la planificación financiera hasta el desarrollo de productos. Justo la semana pasada, había negociado con éxito un contrato de 3 millones con nuestro cliente más grande. Frank, quiero que me escuches con mucha atención. No tengo problemas de memoria. No he autorizado ningún cambio de liderazgo y ciertamente no he transferido el control de mi compañía a Stephanie. Antes de que Frank pudiera responder, las puertas de cristal se abrieron de golpe. Stephanie salió del salón con el rostro enrojecido de ira. ¿Qué está haciendo ella aquí? La voz de Stephanie se escuchó por toda la entrada, lo suficientemente fuerte como para que otros invitados se dieran la vuelta a mirar. «Señora Chen». «Digo, señora Stephanie», balbuceó Frank. «Ella dice que ha habido un error con los documentos». Stephanie caminó hacia nosotros, sus tacones resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. «No hay ningún error, Frank. Te dije específicamente que Catherine ya no es bienvenida en los eventos de la empresa». «¿Perdona?» Di un paso al frente. «Stephanie, ¿qué crees que estás haciendo?» «Estoy protegiendo a mi compañía de una vieja amargada que no puede aceptar que su tiempo ha terminado». La voz de Stephanie subió a un grito. «Esta compañía es mía ahora, Catherine. Mía y de David. No eres más que una vieja avara que intenta aferrarse a un poder que ya no te mereces». Las palabras resonaron en la entrada del hotel. Los invitados que habían estado entrando al salón se detuvieron a mirar. Empleados que yo había contratado, asesorado y por los que me había preocupado durante años, observaban cómo mi nuera me humillaba públicamente. «Baja la voz», le dije en voz baja. «Podemos discutir esto en privado». «No hay nada que discutir». «Firmaste los papeles, Catherine. Me transferiste el control hace 3 semanas, ¿recuerdas? ¿O tu memoria fallida también ha olvidado convenientemente eso?» Sentí que el calor me subía a las mejillas. «Nunca firmé ningún papel transfiriendo el control de nada a ti». «¿Ah, no? Entonces explica esto». Stephanie sacó su teléfono y me mostró lo que parecía ser una fotografía de unos documentos. Incluso en la pantalla pequeña, pude ver mi firma, o algo que se parecía a ella, en los papeles de transferencia oficiales. David apareció detrás de Stephanie, pálido e incómodo. «Mamá, tal vez deberíamos hablar de esto en casa». «David, ¿cuándo se supone que firmé papeles dándole a tu esposa el control de mi compañía?» David no me miraba a los ojos. «¿No lo recuerdas? Me llamaste hace 3 semanas. Dijiste que estabas cansada, que querías dar un paso al costado y dejar que Stephanie se hiciera cargo de las operaciones diarias. Dijiste que era el momento», miré a mi hijo. «David, hace 3 semanas yo estaba en Portland cuidando de tu tía Ruth después de su cirugía. Nunca te llamé para algo así». «Llamaste desde Portland», interrumpió Stephanie. «Dijiste que el tiempo fuera te había dado perspectiva. Muéstrame los registros de llamadas». «¿Y si llamé a David desde Portland para esto? Muéstrame los registros de llamadas que prueben esa llamada». Stephanie y David intercambiaron una mirada que no pude interpretar. «Catherine», dijo Stephanie, su voz ahora melosa con falsa preocupación. «Sé que esto es difícil de aceptar. Envejecer es difícil para todos, pero tomaste estas decisiones. Toda la documentación es legal y apropiada. Entonces, llamemos a mi abogado ahora mismo y verifiquémoslo». «Tu abogado preparó los papeles», dijo David en voz baja.
¿James Parker preparó papeles transfiriendo mi compañía a Stephanie sin consultarme directamente? Otra mirada pasó entre Stephanie y David. Tal vez James está aquí esta noche, dije. Encontrémoslo y aclaremos esto. No está aquí, dijo Stephanie rápidamente. Está fuera de la ciudad. Frank se aclaró la garganta. Señora, lo siento, pero tendré que pedirle que se vaya. No quiero llamar a seguridad adicional, pero lo haré si es necesario. Miré a este hombre que había trabajado para mí durante 15 años, que siempre me había tratado con respeto y amabilidad. Él solo estaba haciendo su trabajo, siguiendo órdenes que no tenían sentido, pero que parecían tener peso legal. Está bien, Frank, me voy. Me di la vuelta para marcharme, luego me detuve y miré a Stephanie. Estaba de pie en la entrada de mi hotel, vistiendo ropa costosa pagada por mi compañía, reclamando la propiedad de todo lo que yo había construido. Disfruta de tu noche, Stephanie, pero esto no ha terminado. Mientras caminaba hacia mi auto, pude escuchar su risa detrás de mí, un sonido como de cristales rotos. Me senté en el asiento del conductor durante varios minutos, mis manos temblando demasiado como para encender el motor. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, de alguna manera me había sido arrebatado en 3 semanas mientras yo cuidaba a mi hermana enferma. Y mi propio hijo se había quedado de brazos cruzados y había visto cómo sucedía. Pero mientras finalmente conducía a casa por las calles oscuras, un pensamiento seguía dando vueltas en mi mente. Nunca había firmado ningún papel. Nunca había autorizado ninguna transferencia. Y ciertamente nunca había llamado a David para hablar de renunciar. Lo que significaba que, lo que sea que Stephanie había hecho, lo había hecho sin mi permiso ni mi conocimiento. El camino a casa se sintió como los 20 minutos más largos de mi vida. Cada luz roja me daba más tiempo para pensar, y pensar solo hacía la situación más surrealista. ¿Cómo podía mi propia compañía ser arrebatada sin mi conocimiento? ¿Cómo pudo David quedarse ahí y dejar que Stephanie me humillara frente a nuestros empleados? Mi casa se encontraba al final de Maple Street, una modesta colonial que había comprado 15 años atrás, cuando Chen Technologies comenzó a generar ganancias reales. No era ostentosa, nunca me había gustado presumir, pero era mía, pagada con dinero que había ganado construyendo algo de la nada. Me senté en el camino de entrada durante unos minutos mirando las ventanas que brillaban cálidamente en la oscuridad. Adentro, todo estaría exactamente como lo había dejado esta mañana. Mi taza de café en el fregadero, mis lentes de lectura en la mesa de la cocina, la pila de informes trimestrales que había estado revisando, esparcida sobre mi escritorio en el estudio. Cosas normales, cosas reales, evidencia de que no estaba perdiendo la cabeza, a pesar de lo que Stephanie parecía sugerir. Una vez adentro, fui directamente a mi oficina en casa y saqué mi teléfono. La primera llamada que necesitaba hacer era a Helen Rodríguez, mi asistente durante 20 años. Si alguien supiera lo que realmente había sucedido en Chen Technologies en las últimas 3 semanas, sería Helen. Helen respondió al segundo timbrazo. Señora Chen, no esperaba saber de usted esta noche. ¿Qué tal la cena? Helen, necesito hacerte algunas preguntas y necesito respuestas completamente honestas. ¿Está todo bien? Suena molesta. ¿Ha habido algún cambio en la compañía mientras estuve en Portland? ¿Alguna documentación sobre transiciones de liderazgo o transferencias de autoridad? Hubo una larga pausa. Señora Chen, ¿está preguntando por la reorganización? ¿Qué reorganización? La que la señora Stephanie anunció hace 2 semanas. Dijo que usted había decidido dar un paso al costado de las operaciones diarias y que ella asumiría el cargo de CEO mientras usted hacía la transición a un rol de asesoría. Mi corazón latía con fuerza. Helen, nunca autoricé ninguna reorganización. Nunca hablé con Stephanie sobre dar un paso al costado. Pero ella tenía documentos legales con su firma. Se los mostró al equipo ejecutivo. ¿Tú misma viste esos documentos? Brevemente. No dejó que nadie los examinara de cerca. Dijo que eran confidenciales durante el periodo de transición. Pero señora Chen, ella sabía detalles sobre las operaciones de la compañía que no debería haber sabido a menos que usted la hubiera informado extensamente. Pensé en eso. Stephanie había trabajado en marketing durante 3 años. Era inteligente observadora y tenía acceso a reuniones ejecutivas como esposa de David. ¿No sería imposible para ella recopilar información interna sobre las operaciones de la compañía? ¿Qué tipo de
¿Detalles? ¿Contratos con clientes? Próximas negociaciones, problemas de personal. Incluso sabía sobre los problemas con la cuenta Henderson que hemos estado manteniendo en secreto. La cuenta Henderson. Habíamos tenido dificultades con ellos durante meses, pero yo había mantenido esa información limitada a mí misma, a Helen y a nuestro director financiero, Robert Walsh. David también lo sabía, por supuesto. Como vicepresidente de operaciones, Helen, ¿quién más sabía sobre Henderson? Solo la gente habitual. Usted, yo, el señor Walsh y David. Y creo que David se lo mencionó a Stephanie hace unas semanas porque ella me preguntó al respecto específicamente. Así que Stephanie podría haber aprendido sobre Henderson a través de David. Eso explicaba su conocimiento interno, pero no explicaba cómo había conseguido documentos con mi firma, autorizándola a tomar el control de la compañía. Helen, esto es muy importante. Durante las 2 semanas que estuve en Portland, ¿alguien te pidió que me enviaras documentos para firmar? ¿Archivos adjuntos de correo electrónico, paquetes de entrega nocturna, algo así? No, nada de eso. Pero, señora Chen, Stephanie sí me pidió acceso a su oficina varias veces. Dijo que usted le había pedido que organizara algunos archivos personales mientras estaba fuera. Un frío se apoderó de mi estómago. ¿Le diste acceso a mi oficina? Ella tenía una llave. Dijo que usted se la había dado antes de irse. De hecho, estuvo allí bastante. Dijo que le estaba ayudando a hacer la transición para trabajar más a menudo desde casa. Mi oficina contenía de todo. Muestras de firmas en viejos contratos, membretes personales, copias de documentos corporativos, incluso mi sello con el sello de la compañía. Si Stephanie había pasado tiempo a solas allí, podría haber reunido todo lo que necesitaba para falsificar mi firma y crear documentos falsos convincentes. Helen, esto es muy importante. ¿Stephanie alguna vez te preguntó sobre mi letra? ¿Quizás comentó cómo firmo mi nombre o te pidió que verificaras firmas en documentos? En realidad, sí. Hace aproximadamente un mes, me preguntó cómo suele firmar documentos legales en comparación con la correspondencia casual. Dijo que David estaba mandando a grabar algo como regalo sorpresa y quería asegurarse de que usaran el estilo de firma correcto. Las piezas comenzaban a encajar, pero necesitaba más información. ¿Ha habido algún otro cambio desde que me fui? ¿Procedimientos de personal? ¿Algo inusual? Bueno, ha estado convocando a muchas reuniones con los jefes de departamento, reuniones individuales, no grupales, y ha estado haciendo preguntas detalladas sobre las evaluaciones de desempeño de los empleados y las finanzas de la compañía. Ayer pasó 2 horas con el señor Walsh revisando las proyecciones presupuestarias. Robert Walsh necesitaba hablar con él de inmediato. Como director financiero, habría estado involucrado en cualquier transferencia legítima del control de la compañía. También tenía acceso a las cuentas corporativas y a los procedimientos legales. Helen, ¿alguien del departamento legal ha estado involucrado en esta reorganización? ¿Algún abogado además de James Parker? No lo creo. Stephanie dijo que el señor Parker estaba manejando todo personalmente y que debía mantenerse confidencial hasta que la transición estuviera completa. Eso era interesante. James Parker había sido nuestro abogado de la familia durante 15 años. Había manejado el contrato de empleo de David cuando se unió a la compañía. Había redactado mi testamento y había gestionado varios asuntos legales corporativos. Me conocía lo suficientemente bien como para insistir en hablar conmigo directamente, antes de procesar cualquier cambio importante en la propiedad de la compañía. El señor Parker vino a la oficina en algún momento, mientras yo estaba fuera. No que yo haya visto, pero Stephanie sí mencionó que había tenido varias conferencias telefónicas con él. Después de colgar con Helen, me quedé sentada mirando mi teléfono durante varios minutos. La imagen que surgía era profundamente perturbadora. Mientras yo había estado en Portland cuidando de mi hermana, Stephanie se había posicionado sistemáticamente para tomar el control de Chen Technologies. Había usado su acceso a mi oficina para recopilar muestras de firmas e información de la compañía. Había llevado a cabo reuniones individuales con empleados clave para establecer su autoridad. Y de alguna manera había convencido a todos de que yo había autorizado todo, pero todavía faltaban piezas. ¿Cómo había convencido a James Parker para que procesara documentos de transferencia sin hablar conmigo directamente? ¿Cómo había conseguido que David la apoyara? Y lo más importante,
¿Cuál era su objetivo final? Mi teléfono sonó, asustándome. El nombre de David apareció en la pantalla. Mamá, tenemos que hablar. Sí, tenemos que hacerlo. ¿Cuándo te viene bien? Estoy yendo para allá ahora. Acabo de salir del hotel. ¿Qué hay de Stephanie? Se queda para terminar de organizar la cena. Dijo que era importante mantener la continuidad del liderazgo. 20 minutos después, David estaba de pie en mi sala de estar, aún con su chaqueta de cena, pero luciendo exhausto. A sus 38 años, era una versión más joven de su padre. Alto, de cabello oscuro, con ojos serios que solían tener calidez cuando me miraba. Esta noche, esos ojos albergaban algo que nunca antes había visto. Duda. Mamá, siéntate. Tenemos que tener una conversación seria. Me quedé de pie. David, dime exactamente qué pasó hace 3 semanas. No repitas lo que Stephanie te dijo. Dime lo que tú personalmente experimentaste. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia cuando intentaba evitar meterse en problemas. Me llamaste un miércoles por la noche. Dijiste que habías estado pensando en el futuro de la compañía mientras cuidabas de la tía Ruth. ¿A qué hora llamé? Alrededor de las 8:30, quizás las 9:00. Volví a pensar en ese miércoles. Había pasado todo el día en el hospital con Ruth, quien había desarrollado complicaciones después de su cirugía. Esa noche estaba agotada y me había acostado temprano, probablemente alrededor de las 8:00 de la noche, hora de Portland, lo que habrían sido las 11:00 de la noche, hora del este. David, yo estaba dormida a las 8:30 esa noche. Había estado en el hospital durante 14 horas. Mamá, me llamaste. Hablamos durante casi 1 hora. ¿Sobre qué específicamente? Dijiste que estabas cansada, que dirigir la compañía se estaba volviendo demasiado estresante. Querías dar un paso al costado y dejar que la próxima generación tomara el control. Y creíste que yo tomaría una decisión como esa por una llamada telefónica sin ninguna discusión previa. David se movió incómodo. Últimamente habías estado hablando más a menudo de la jubilación, y Stephanie dijo que se lo habías mencionado varias veces. ¿Cuándo dijo Stephanie que le mencioné la jubilación? En los últimos meses. Pequeños comentarios sobre estar cansada, sobre querer más tiempo libre. Intenté recordar cualquier conversación con Stephanie sobre la jubilación. Había habido menciones casuales de eventualmente dar un paso al costado algún día, el tipo de comentarios generales que cualquiera de unos 60 años podría hacer, pero nada que sugiriera que estaba lista para transferir inmediatamente el control de mi compañía. David, incluso si hubiera estado pensando en la jubilación, ¿no crees que lo habría discutido contigo extensamente antes de tomar cualquier decisión? ¿No crees que habría querido planificar una transición gradual, tal vez traer consultores para evaluar el mejor enfoque? Se quedó callado por un largo momento. Stephanie dijo que querías mantenerlo simple, que no querías un gran alboroto, y creíste que yo cedería el control de una compañía multimillonaria a alguien con 3 años de experiencia en marketing porque no quería un gran alboroto. Es familia. Mamá, es mi esposa, ahí estaba. La verdadera razón por la que David había accedido a esto, no porque tuviera sentido para el negocio o porque realmente creyera que yo quería jubilarme, sino porque Stephanie era su esposa y él confiaba en ella. David, ¿llegaste a ver los documentos que supuestamente firmé? Stephanie me los mostró. ¿Los leíste con atención? ¿Verificaste las firmas? Yo. Ella dijo que eran confidenciales durante el periodo de transición, que mostrárselos a demasiada gente podría generar complicaciones legales. Me dejé caer pesadamente en el sofá. Mi hijo, que tenía un MBA de Wharton y había trabajado en entornos corporativos durante 10 años, había aceptado la transferencia de una compañía importante basándose en documentos que no se le había permitido examinar de cerca. David, necesito que pienses en algo con mucho cuidado. ¿Has notado algún cambio en el comportamiento de Stephanie últimamente? ¿Ha hecho preguntas inusuales sobre la compañía o sobre mí? Su expresión se volvió preocupada. Últimamente ha estado más interesada en las operaciones del negocio, pero pensé que era porque tú la estabas preparando para tener más responsabilidades. No la estaba preparando para nada. Stephanie es capaz en marketing, pero no tiene la experiencia o el conocimiento para dirigir Chen Technologies. Pero parece que sabe tanto sobre las operaciones de la compañía, detalles que solo la alta dirección sabría. Porque está casada contigo, David.
porque nos escucha hablar de negocios en las cenas familiares y en los eventos de la empresa. Porque es observadora e inteligente y ha estado recopilando información. Pude ver cómo la comprensión comenzaba a despuntar en sus ojos. La duda que había notado antes se estaba transformando en algo más, el reconocimiento de que él podría haber sido manipulado. Mamá, si lo que dices es cierto, entonces Stephanie ha cometido fraude. Sí, y tú has sido un cómplice sin saberlo. David se sentó frente a mí, con el rostro pálido. Mamá, si tienes razón, entonces todo lo que Stephanie me dijo sobre tu decisión de dar un paso al costado, todo fue mentira. Creo que fue más que mentiras, David. Creo que fue un plan cuidadosamente orquestado. Estuvo callado durante varios minutos, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos mostraban una mezcla de confusión y un horror incipiente. Últimamente ha estado diferente, más segura con los asuntos de negocios, haciéndome preguntas detalladas sobre las operaciones de la compañía que en su momento me parecieron aleatorias. ¿Qué tipo de preguntas? Cosas como ¿cómo funcionan nuestras operaciones bancarias? ¿Quién tiene autoridad para firmar los contratos importantes? ¿Cuáles son los procedimientos para cambiar a los directivos de la empresa? Dijo que estaba tratando de entender mejor el negocio para poder ser más solidaria. Cada revelación hacía la situación más clara y perturbadora. Stephanie no había decidido impulsivamente hacerse cargo de Chen Technologies. Había estado planeando esto durante meses, reuniendo sistemáticamente la información que necesitaría para cometer el fraude. David, necesito que me ayudes a entender algo. La llamada telefónica de hace 3 semanas, en la que supuestamente te dije que quería dar un paso al costado. ¿Puedes recordar algo inusual al respecto? ¿Sonaba diferente mi voz? ¿Dije algo que te pareciera fuera de lugar? Pensó detenidamente. Sí que sonabas cansada y me pedías que repitiera las cosas, como si no me estuvieras escuchando bien. Stephanie dijo que probablemente era por el estrés que había sufrido con la cirugía de la tía Ruth. ¿Qué me pediste que repitiera específicamente? Los detalles sobre la cuenta Henderson. Me pediste que te explicara toda la situación 2 veces, como si hubieras olvidado que ya lo habíamos discutido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Yo conocía cada detalle de la cuenta Henderson. Había estado acaparando mi atención durante meses. Nunca habría necesitado que David me lo explicara. Y ciertamente, no habría olvidado las conversaciones anteriores al respecto. David, creo que alguien más hizo esa llamada telefónica. Creo que Stephanie te llamó fingiendo ser yo. Me miró fijamente. Eso es imposible. Habría reconocido la voz de mi propia madre. ¿Habrías? Si alguien te llamara tarde por la noche cuando estás cansado, hablando en voz baja y diciendo que la conexión es mala, si supiera suficiente información personal como para convencerte de que era yo. La expresión de David se volvió turbada. La conexión era mala. Ella, tú, quienquiera que fuera, no dejaba de decir que el teléfono estaba fallando. Y Stephanie estaba contigo durante esa llamada. Estaba en la habitación. Sí, parecía preocupada por la conversación. Después de que colgué, dijo que estaba preocupada por ti, pero que no quería interferir en los asuntos familiares. La manipulación se hacía cada vez más clara. Stephanie había hecho la llamada mientras David estaba presente, probablemente usando modulación de voz o simplemente hablando de una manera que pudiera pasar por una mujer mayor con una mala conexión telefónica. Había mostrado preocupación para reforzar su papel como nuera cariñosa mientras, simultáneamente, obtenía la aceptación de David para la transferencia fraudulenta. David, tengo que preguntarte algo difícil. En los últimos meses, ¿Stephanie ha hecho algún comentario sobre mí que te haya parecido inusual? ¿Algo que pudiera haber sido diseñado para hacerte cuestionar mi competencia o mi estado mental? Se quedó en silencio por un largo tiempo. Sí que ha mencionado que a veces parecías olvidadiza. Pequeñas cosas como repetir historias o preguntar por eventos que ella decía que ya habías discutido con ella. ¿Puedes darme ejemplos específicos? Dijo, que le habías contado la misma historia sobre tu primer cliente 3 veces en una semana. Y mencionó que le habías preguntado 2 veces sobre los preparativos para la cena anual, como si hubieras olvidado que ya lo habían hablado. Intenté recordar esas conversaciones. La historia de mi primer cliente era una que me gustaba contar. Ilustraba lo lejos que había llegado la compañía.
Podría habérsela mencionado a Stephanie más de una vez, pero no porque hubiera olvidado habérsela contado antes. Era simplemente una historia que me gustaba compartir. En cuanto a los preparativos de la cena anual, Stephanie nunca había estado involucrada en la planificación antes de este año. Si le hubiera preguntado sobre ellos, habría sido porque estaba considerando darle más responsabilidad, no porque hubiera olvidado conversaciones anteriores. David, ¿se te ha ocurrido que Stephanie podría haber estado interpretando deliberadamente un comportamiento normal para sembrar dudas sobre mi competencia mental? ¿Crees que ella estaba planeando esto desde hace tanto tiempo? Creo que vio una oportunidad cuando te nombraron vicepresidente el año pasado. Se dio cuenta de que si algo me pasaba o si me consideraban incompetente, tú heredarías el control de la compañía. Y como tu esposa, ella tendría una influencia significativa sobre las decisiones del negocio. David se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la calle oscura. Últimamente ha estado presionándome para que asuma más responsabilidades. Decía que era hora de que yo diera un paso adelante y demostrara que soy digno de dirigir la compañía, mientras simultáneamente insinuaba que yo me estaba volviendo menos capaz de dirigirla por mi cuenta. Dios, mamá, si tienes razón, entonces ha estado manipulándonos a los dos durante meses. La puerta principal se abrió y oí pasos en el pasillo. La voz de Stephanie gritó: «David, tu coche está en el camino de entrada. ¿Qué haces aquí tan tarde?» Apareció en el umbral del salón, todavía con su vestido rojo de la cena. Su maquillaje estaba impecable, ni un solo cabello fuera de lugar, pero sus ojos tenían una agudeza que me hizo sentir incómoda. «Solo estaba hablando con mamá sobre la noche», dijo David. «Qué lindo», asegurándose de que llegara a casa a salvo después de su pequeña escena en el hotel. La voz de Stephanie era dulce como la miel, pero había acero debajo. «David, deberíamos irnos. Tienes una reunión temprano mañana con el grupo Hartford». No tenía conocimiento de ninguna reunión con el grupo Hartford. «¿Qué reunión?» «La renovación del contrato», dijo Stephanie suavemente. «La programé para David, ya que tú harás la transición fuera de la gestión de clientes. Nunca autoricé a David a que se hiciera cargo de la cuenta del grupo Hartford». Stephanie miró a David con una expresión de preocupación exagerada. «Cariño, lo discutimos, ¿recuerdas? Cuando firmaste los documentos de transición, mencionaste específicamente que querías que David manejara las cuentas más grandes mientras te concentrabas en otras cosas». David parecía confundido. «Pensé que mamá me iba a informar sobre Hartford antes de que yo me hiciera cargo». «Lo hizo», dijo Stephanie. «La semana pasada, durante tu llamada en conferencia. ¿No lo recuerdas?» Observé este intercambio con creciente asombro. Stephanie estaba creando recuerdos falsos en tiempo real, usando la confianza de David en ella para reescribir la historia reciente. Y como David quería creer a su esposa, porque la alternativa era demasiado inquietante para considerarla, él le estaba permitiendo hacerlo. «David», dije en voz baja, «mírame, ¿alguna vez tuve una llamada en conferencia contigo sobre el grupo Hartford?» Vaciló, mirando entre Stephanie y yo. Hubo una llamada, pero pensé que era sobre la cuenta Peterson. Era sobre ambas cuentas», dijo Stephanie rápidamente. «Catherine, me preocupa que tengas dificultades para recordar conversaciones recientes. Quizás deberíamos programar una cita con el Dr. Williams». «No hay nada malo con mi memoria, Stephanie. Claro que no. Pero siempre es bueno ser proactivo con los problemas de salud, especialmente a medida que envejecemos». Se giró hacia David. «Tu madre tiene suerte de tener una familia que se preocupa por su bienestar». Pude ver lo que estaba haciendo. Cada respuesta que daba que contradecía su versión de los hechos podía ser atribuida a problemas de memoria. Cualquier insistencia en que no había autorizado la transición podía ser descartada como confusión o negación. Me estaba atrapando en una red donde defenderme solo me hacía parecer más inestable. «Stephanie, me gustaría ver los documentos originales que supuestamente firmé. Por supuesto, haré que James Parker te envíe copias mañana. Me gustaría verlos esta noche». «No los tengo conmigo. Están en la caja fuerte de la compañía, donde pertenecen los documentos legales importantes». David miró a su esposa. «¿No tienes copias en tu teléfono?» «Me las mostraste en tu teléfono». La sonrisa de Stephanie parpadeó por un momento. Esas eran solo fotos para una referencia rápida. Para algo tan importante, Catherine debería ver los originales. Entonces vayamos a la oficina y saquémoslos de la caja fuerte. «David,
Son más de las 10:00. El edificio está cerrado por la noche. Me levanté. Tengo llaves de mi propio edificio, Stephanie. En realidad, los códigos de seguridad se cambiaron ayer como parte del protocolo de transición, por razones de seguridad. Otro obstáculo conveniente. Cada sugerencia que hacía era respondida con una excusa de sonido razonable que impedía la verificación inmediata de sus afirmaciones. ¿Quién autorizó el cambio de los códigos de seguridad? ¿El Consejo de Administración? Basándose en los documentos de transición que firmaste. ¿Qué Consejo de Administración? Chen Technologies no tiene un Consejo de Administración. Stephanie intercambió una mirada con David. Cariño, creaste un Consejo de Administración hace 3 meses. ¿No lo recuerdas? Fue parte de la reestructuración corporativa para prepararte para tu jubilación. Sentí que me ahogaba. Según Stephanie, yo había pasado los últimos 3 meses tomando decisiones corporativas importantes que no recordaba haber tomado. O estaba teniendo graves problemas de memoria, o Stephanie estaba mintiendo sobre todo. David, ¿recuerdas que yo discutiera la creación de un consejo de administración? Lo mencionaste, dijo lentamente, pero pensé que era solo algo que estabas considerando para el futuro. Originalmente lo era, dijo Stephanie, pero luego decidiste seguir adelante. Dijiste que proporcionaría una mejor supervisión y haría la transición más fluida cuando te retiraras. Me di cuenta de que Stephanie tenía una respuesta para todo. Había construido una realidad alternativa elaborada donde yo había estado planeando mi jubilación durante meses, tomando decisiones que no recordaba y perdiendo gradualmente mis facultades mentales. Y lo había hecho tan hábilmente que incluso David estaba empezando a dudar de sus propios recuerdos. «Quiero ver a James Parker mañana por la mañana», dije. «Llamaré a su oficina a primera hora», asintió Stephanie. «Pero Catherine, creo que deberías prepararte para la posibilidad de que el estrés te haya afectado más de lo que creías. Cuidar de un familiar enfermo puede ser muy agotador, especialmente para alguien de tu edad». Ahí estaba de nuevo. La sutil sugerencia de que mi edad me hacía poco confiable, que el estrés estaba afectando mi juicio, que no se podía confiar en mí para recordar mis propias decisiones. David parecía exhausto. «Tal vez todos deberíamos ir a dormir y resolver esto mañana». «Buena idea», dijo Stephanie tomando su brazo. «Catherine, intenta no preocuparte demasiado por esto. Todo saldrá bien». Mientras se dirigían a la puerta, David se giró. «Mamá, sabes que te quiero, ¿verdad? Pase lo que pase. Lo resolveremos. Yo también te quiero, David. Pero necesito que tengas la mente abierta sobre lo que podríamos descubrir». Después de que se fueron, me senté sola en mi sala, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Stephanie había estado planeando esta toma de control durante meses, reuniendo sistemáticamente información, sembrando dudas sobre mi competencia y posicionándose para ocupar mi puesto. Había usado la confianza de David en ella para validar sus afirmaciones y había creado una red de documentación falsa para respaldar su historia. Pero aún faltaban piezas del rompecabezas. ¿Cómo había convencido a James Parker para que procesara los documentos de transferencia? ¿Cómo había logrado cambiar los códigos de seguridad y crear un consejo de administración sin mi conocimiento? Y lo más importante, ¿cuál era su objetivo final? Tomé mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número de casa de James Parker. Era tarde, pero esto no podía esperar hasta la mañana. James Parker respondió al cuarto timbrazo con la voz pastosa por el sueño. «Catherine, ¿sabes qué hora es?» «James, lamento llamarte tan tarde, pero necesito preguntarte sobre unos documentos que supuestamente preparaste para mí hace 3 semanas». Hubo una pausa. «¿Qué documentos?» «Los papeles de transferencia que le daban a Stephanie el control de Chen Technologies». El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, James habló, su voz ahora completamente alerta. «Catherine, ¿de qué estás hablando?» «No he preparado ningún documento de transferencia para ti. Absolutamente no. Catherine, si quisieras transferir la propiedad de tu compañía, insistiría en múltiples reuniones en persona para discutir las implicaciones. No es algo que yo manejaría por teléfono o a través de terceros. Pero Stephanie afirma que tiene documentos legales con mi firma procesados por tu oficina. Eso es imposible. No he tenido ningún contacto con Stephanie sobre asuntos corporativos».
La última vez que hablé con alguno de ustedes fue hace 2 meses, cuando actualicé tu testamento. Mis manos comenzaron a temblar. James, Stephanie ha convencido de alguna manera a todos en Chen Technologies de que la autoricé a asumir el cargo de CEO. Tiene documentación que parece oficial. Catherine, escúchame con mucha atención. Cualquier documento que afirme transferir el control de tu compañía sin mi participación es fraudulento. Y si alguien está falsificando documentos legales con el membrete de mi bufete de abogados, eso es un delito grave. ¿Qué debo hacer? Primero, no firmes nada ni aceptes nada hasta que yo pueda revisarlo. Segundo, quiero ver esos documentos de inmediato. ¿Puedes conseguir copias? Stephanie dice que están en la caja fuerte de la compañía, pero los códigos de seguridad se han cambiado. ¿Quién autorizó el cambio de los códigos? Según Stephanie, un consejo de administración que supuestamente creé hace 3 meses. La voz de James se volvió aguda. Catherine, no tienes un consejo de administración. Tu compañía está estructurada como una propiedad única contigo, como la única propietaria y responsable de las decisiones. Crear un consejo requeriría una extensa reestructuración legal que habría involucrado a mi oficina. La última pieza de la historia de Stephanie se desmoronó. Había estado mintiendo sobre todo: el consejo de administración, los documentos legales, incluso mi supuesta autorización de los cambios de código de seguridad. James, creo que Stephanie ha estado planeando esto durante meses. De alguna manera, ha obtenido acceso a los sistemas de la compañía y ha estado falsificando mi firma en los documentos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Solo lo descubrí esta noche cuando se me prohibió entrar a la cena de mi propia compañía. Pero mirando hacia atrás, creo que ha estado preparando esto durante al menos 3 meses. Catherine, tienes que presentar una denuncia policial de inmediato. Esto es fraude, falsificación y, posiblemente, robo de identidad. Son cargos por delitos graves. Después de colgar con James, me senté en mi cocina con una taza de té, tratando de organizar mis pensamientos. La situación era peor de lo que había imaginado inicialmente. Stephanie no solo había falsificado unos pocos documentos, había creado una narrativa ficticia completa sobre mi decisión de retirarme, con documentación legal falsa y una estructura corporativa fraudulenta. Pero todavía no entendía cómo había logrado convencer al personal de Chen Technologies para que aceptara sus afirmaciones. Helen había mencionado que Stephanie conocía detalles sobre las operaciones de la compañía a los que no debería haber tenido acceso. ¿Cómo había reunido esa información? Abrí mi portátil e inicié sesión en el servidor de Chen Technologies. Si mi acceso hubiera sido revocado, sabría de inmediato que Stephanie había sido minuciosa en su toma de control. Pero el inicio de sesión funcionó con normalidad y me encontré mirando el conocido panel de control de la compañía. Navegué hasta el sistema de correo electrónico y comencé a buscar comunicaciones recientes. Lo que encontré me heló la sangre. Durante el último mes, se habían enviado correos electrónicos desde la cuenta de mi compañía a varios jefes de departamento discutiendo cambios en la política de la compañía y en la estructura de gestión. Los correos electrónicos parecían ser míos, pero yo nunca los había enviado. Discutían mi transición gradual a la jubilación, mis preocupaciones por mantener la estabilidad de la compañía durante el cambio de liderazgo y mi confianza en las habilidades de Stephanie para guiar a la compañía hacia adelante. Los correos electrónicos eran falsificaciones sofisticadas. Coincidían con mi estilo de escritura e incluían referencias a asuntos de la compañía que solo yo sabría. Pero había diferencias sutiles, frases que nunca usaría, un tono ligeramente más formal que mis comunicaciones habituales y referencias a conversaciones que nunca habían tenido lugar. Revisé los detalles técnicos de los correos electrónicos. Se habían enviado desde mi ordenador utilizando mis credenciales de inicio de sesión en momentos en los que se había documentado que yo estaba en otro lugar. Había enviado varios mientras yo estaba en Portland con Ruth, cuando mi ordenador estaba cerrado con llave en mi oficina de Chen Technologies. Stephanie de alguna manera había obtenido acceso a mi ordenador y a mi cuenta de correo electrónico. Había estado suplantando mi identidad electrónicamente durante semanas, introduciendo gradualmente la idea de mi jubilación y su ascenso al personal de la empresa. Para el momento en que ella hizo su jugada, todos ya estaban preparados para la transición. Indagué más a fondo en los archivos del servidor y encontré evidencia de otras manipulaciones. Los archivos de personal habían sido accedidos y modificados.
Los registros financieros habían sido copiados. Lo más perturbador, había múltiples versiones de documentos corporativos con diferentes firmas. Pruebas de falsificación de mi nombre. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. El nombre de Helen apareció en la pantalla. Señora Chen, lamento llamarla tan tarde, pero hay algo que me ha estado molestando desde que hablamos antes. ¿Qué es, Helen? Usted preguntó si alguien había solicitado que le enviaran documentos para firmar. Le dije que nadie lo había hecho, pero acabo de recordar algo. Hace unas 2 semanas, Stephanie me pidió que escaneara varios contratos antiguos en el sistema informático. Dijo que usted quería copias digitales de documentos con su firma para algún tipo de archivo corporativo. Las muestras de firma. Stephanie había estado recopilando ejemplos de mi letra para perfeccionar sus falsificaciones. ¿Qué documentos te pidió que escanearas? Contratos importantes de los últimos años, documentos de constitución, algo de correspondencia personal que usted había firmado. Fue muy específica en asegurarse de que las firmas fueran claramente visibles en los escaneos. Entonces, Helen, nunca pedí ningún archivo corporativo. Stephanie estaba reuniendo esos documentos para falsificar mi firma. Oh, Dios mío, señora Chen, lo siento mucho. Pensé que era una solicitud legítima ya que venía de la familia. No es tu culpa, Helen. Stephanie ha sido muy cuidadosa para que todo parezca normal y autorizado. ¿Qué va a hacer? Voy a detenerla. Pero Helen, necesito pedirte que hagas algo que podría ser difícil. Mañana por la mañana, quiero que actúes con normalidad con Stephanie. No le dejes saber que hemos hablado o que sospechas algo. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero señora Chen, tengo miedo. Si ha estado falsificando documentos y robando de la empresa, no te va a lastimar, Helen, pero podría intentar destruir evidencia si se da cuenta de que estamos descubriendo su plan. Después de terminar la llamada con Helen, pasé las siguientes 2 horas documentando todo lo que había descubierto. Imprimí copias de los correos electrónicos falsificados, los documentos manipulados y la evidencia de acceso no autorizado a los sistemas de la empresa. Para las 3:00 de la mañana, había reunido un caso completo que probaba que Stephanie había cometido fraude. Pero todavía necesitaba entender su objetivo final. ¿Cuál era su plan una vez que tuviera el control de Chen Technologies? ¿Tenía la intención de dirigir la empresa ella misma o había algo más? Inicié sesión en el sistema financiero de la compañía y comencé a revisar las transacciones recientes. Lo que encontré respondió a mi pregunta y me hizo sentir mal. Hace 3 días, Stephanie había iniciado contacto con Reynolds & Associates, una firma de adquisición corporativa. Según la correspondencia por correo electrónico, estaba explorando opciones para vender Chen Technologies. La discusión preliminar sugería un precio de venta potencial de 15 millones. Stephanie no estaba planeando dirigir mi compañía. Estaba planeando venderla. Desplacé más documentos y encontré borradores de contratos para la venta. Stephanie se había presentado a sí misma como la representante autorizada de Chen Technologies, con poder para negociar en nombre de la propietaria. El acuerdo de compra incluía una cláusula que establecía que todos los empleados existentes serían despedidos dentro de los 60 días posteriores a la venta con paquetes de indemnización mínimos. Mis empleados, personas que había contratado, capacitado y por las que me había preocupado durante años, perderían sus trabajos para que Stephanie pudiera embolsarse 15 millones de la venta de mi compañía. El alcance de su traición era impresionante. Esto no se trataba solo de apoderarse de Chen Technologies. Se trataba de destruir todo lo que yo había construido y lucrar con los escombros. Pero Stephanie había cometido un error crucial. En su afán por avanzar rápidamente con la venta, había usado los mismos documentos de autorización falsificados para múltiples propósitos. Las firmas en los papeles de transferencia corporativa, la autorización de venta y los cambios en la cuenta bancaria eran todas idénticas, demasiado idénticas para ser muestras de escritura auténticas. Fotografié las comparaciones de firmas y las añadí a mi archivo de evidencia. Cualquier experto en escritura a mano sería capaz de probar que las firmas eran falsificaciones. A medida que amanecía fuera de la ventana de mi cocina, me di cuenta de que tenía suficiente evidencia para exponer el plan de Stephanie y hacer que la arrestaran por fraude. Pero también sabía que actuar demasiado rápido podría ser peligroso. Si Stephanie se daba cuenta de que estaba a punto de ser atrapada, podría intentar completar la venta de la empresa antes de que yo pudiera detenerla. Necesitaba ser estratégica. Necesitaba reunir más evidencia mientras le impedía finalizar la venta fraudulenta.
y necesitaba hacerlo sin que ella supiera lo que había descubierto. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de David. Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Algo no se siente bien en todo esto. ¿Podemos vernos para desayunar? Por primera vez en 24 horas sentí un destello de esperanza. Si David estaba empezando a cuestionar la historia de Stephanie, podría tener un aliado para detenerla. Le respondí con un mensaje de texto. Sí, pero no en casa. Nos vemos en el Miller's Diner a las 8:00. Y David, no le digas a Stephanie sobre esta reunión. Era hora de recuperar mi compañía, pero primero necesitaba asegurarme de que mi hijo entendiera exactamente con quién se había casado. Miller's Diner estaba en las afueras de la ciudad, un lugar donde David y yo solíamos desayunar cuando él estaba en el instituto y necesitaba un lugar tranquilo para hablar de problemas en la escuela o de sus sueños para el futuro. Se sentía apropiado encontrarnos allí ahora que necesitábamos discutir la crisis más grande que nuestra familia había enfrentado. David ya estaba sentado en nuestra vieja cabina cuando llegué, con aspecto de no haber dormido, el cabello revuelto, y no paraba de revisar su teléfono con una energía nerviosa que no había visto desde sus exámenes finales de la universidad. Mamá, gracias por reunirte conmigo. He estado despierto toda la noche pensando en todo lo que discutimos. Me deslicé en la cabina frente a él, notando las ojeras bajo sus ojos. ¿A qué conclusiones llegaste? Creo que Stephanie me ha estado mintiendo sobre muchas cosas. La camarera se acercó y pedimos café y desayuno, ambos siguiendo los pasos mientras nos centrábamos en asuntos más urgentes. ¿Qué te hizo empezar a cuestionar su historia específicamente?, le pregunté. Después de que nos fuimos de tu casa, le pregunté más detalles sobre la llamada telefónica en la que supuestamente discutieron sobre tu jubilación. Sus respuestas fueron vagas, y cuando le insistí en detalles, se puso a la defensiva. ¿Cómo así? Le pregunté qué dijiste sobre tus planes después de la jubilación. Ella dijo, mencionaste que querías viajar, pero mamá, a ti no te gusta viajar. Nunca has mostrado interés en ir a ninguna parte excepto a visitar a la familia. Era un pequeño detalle, pero revelador. Stephanie había creado una fantasía de jubilación que sonaba plausible para los de afuera, pero que no coincidía con mi personalidad o intereses reales. ¿Qué más? Le pedí que me mostrara los documentos de nuevo. Los de tus firmas. Ella dijo que eran demasiado importantes para seguir llevándolos encima y que los guardaría en la caja fuerte de la empresa por seguridad. Pero anoche ella dijo que James Parker tenía los originales. Exacto. Su historia sigue cambiando dependiendo de quién pregunta y cuándo. La camarera trajo nuestro café y David rodeó la taza con sus manos como si intentara calentarse. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Siempre. ¿Has tenido algún problema de memoria? ¿Alguna confusión o dificultad para recordar eventos recientes? Miré a mi hijo, este hombre que había criado para que fuera reflexivo y honesto, que ahora estaba cuestionando si su propia madre era mentalmente competente. David, hace 3 semanas, negocié con éxito una renovación de contrato compleja con Peterson Industries. El mes pasado, identifiqué y resolví una discrepancia contable significativa que a nuestro director financiero se le había pasado. Hace 2 meses, di una presentación al Consejo Empresarial Regional que resultó en una importante nueva recomendación de cliente. ¿Te parece que alguien con problemas de memoria? Él negó lentamente con la cabeza. No, no lo parece. Pero Stephanie ha sido tan convincente acerca de tu supuesta confusión y olvido, porque ha estado trabajando muy duro para crear esa impresión. David, tengo algo que mostrarte. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que había tomado de los correos electrónicos falsificados enviados desde mi cuenta. Su expresión se volvió más preocupada mientras los leía. Estos correos electrónicos fueron enviados desde la cuenta de tu empresa mientras estabas en Portland. Sí, y yo nunca los envié. Alguien con acceso a mi ordenador y credenciales de inicio de sesión ha estado suplantando mi identidad durante semanas. David dejó su taza de café con manos temblorosas. Stephanie ha estado en tu oficina varias veces mientras estabas fuera. Dijo que le habías pedido que organizara cosas. Nunca le pedí que organizara nada. Estaba recopilando muestras de firma y accediendo a mi ordenador para enviar correos electrónicos fraudulentos. Le mostré la evidencia que había compilado, las firmas falsificadas, los documentos manipulados, el acceso no autorizado a los sistemas de la empresa. Con cada revelación,
El rostro de David se ponía más pálido. «Dios mío, mamá, ha estado planeando esto durante meses. Hay más». Le mostré la correspondencia con la firma de adquisición, los borradores de los contratos para vender Chen Technologies. David miró la pantalla en estado de shock. «Está tratando de vender la compañía por 15 millones. Y según el acuerdo de compra, todos los empleados actuales serían despedidos en 60 días. Eso es todo el mundo que conocemos. Personas que han trabajado para ti durante años. Helen, Robert, Jim de contabilidad, María en producción. Todos ellos perderían sus trabajos para que Stephanie pudiera lucrar de la destrucción de mi compañía». David se llevó la cabeza a las manos. «No puedo creer que confíe en ella. No puedo creer que la dejé convencerme de que te estabas volviendo incompetente. Es muy buena manipulando. David usó tu amor por mí en contra de ambos». «¿Qué hacemos ahora?» «Había estado pensando en eso toda la noche. Tenemos que detenerla antes de que pueda completar la venta o destruir más evidencia, pero tenemos que ser cuidadosos. Si se da cuenta de que sabemos lo que está haciendo, podría entrar en pánico e intentar acelerar su plan». «¿Cómo la detenemos?» «Ya contacté a James Parker y documenté la evidencia. Esta tarde la vamos a confrontar con la prueba del fraude y le daremos una opción: confesar y renunciar de inmediato o enfrentar cargos criminales». David parecía preocupado. «¿Qué pasa si no confiesa? ¿Qué pasa si intenta negarlo todo? Entonces llamamos a la policía y hacemos que la arresten por fraude, falsificación y malversación de fondos». Nuestro desayuno llegó, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. David picoteaba sus huevos mientras yo le explicaba mi plan. «Primero, necesitamos asegurar los sistemas de la compañía y cambiar todas las contraseñas para que ella no pueda acceder a ellos. Luego, necesitamos contactar a la firma de adquisición e informarles de que cualquier negociación con Stephanie no está autorizada y es fraudulenta». «Yo puedo encargarme de los aspectos técnicos», dijo David. «Tengo acceso administrativo a todos los sistemas». «Bien. Pero David, necesitas actuar con normalidad con Stephanie hasta que estemos listos para confrontarla. No dejes que sospeche que sabes lo que ha estado haciendo». «No sé si puedo hacer eso. No sé si puedo mirarla y pretender que todo es normal cuando sé que me ha estado mintiendo durante meses». «Tienes que hacerlo. Si se da cuenta de que la estamos descubriendo, podría intentar completar la venta antes de que podamos detenerla». David asintió con gravedad. «¿Cuándo la confrontamos?» «Esta tarde. Quiero que Helen y Robert estén presentes como testigos. Y quiero que James Parker esté allí para explicar las implicaciones legales de lo que ha hecho». Terminamos el desayuno en un silencio relativo, ambos procesando la magnitud de la traición de Stephanie. Mientras nos preparábamos para irnos, David me agarró del brazo. «Mamá, lo siento. Siento no haber confiado en ti. Siento haberla dejado convencer de que estabas perdiendo la cabeza. Siento no haberte protegido de esto. David, ella te manipuló tanto como manipuló a todos los demás. Lo importante es que estás dispuesto a ayudarme a detenerla ahora». Para las 2:00 de la tarde, todo estaba listo. James Parker había llegado a Chen Technologies con un maletín lleno de documentos legales. Helen y Robert Walsh, nuestro director financiero, esperaban en la sala de conferencias. David había cambiado con éxito todas las contraseñas del sistema y había asegurado las redes de la compañía. Llamé a Stephanie y le pedí que viniera a la oficina para una reunión urgente sobre el proceso de transición. Llegó 20 minutos después, luciendo segura y serena en un traje de negocios azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. «Catherine, me alegro de que hayas llamado. Tenemos tanto que discutir sobre la finalización de la transición de liderazgo». «Sí, lo tenemos. Por favor, siéntate». Stephanie se sentó en la mesa de conferencias mirando al grupo reunido con una ligera curiosidad. «¿Esto es sobre la reunión del grupo Hartford? Espero que David esté preparado para la presentación de mañana». «En realidad, Stephanie, esta reunión es sobre fraude». Su expresión no cambió, pero noté una ligera tensión alrededor de sus ojos. «¿Disculpa qué?» James Parker abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. «Señora Morrison». «Disculpe, señora Chen. Necesitamos discutir algunos documentos que han sido presentados bajo el nombre de la señora Catherine Chen sin su conocimiento o autorización». «No entiendo lo que está sugiriendo».
Estoy sugiriendo que usted ha estado falsificando la firma de la señora Chen en documentos corporativos y suplantando su identidad en comunicaciones electrónicas. Stephanie miró alrededor de la mesa con una expresión de confusión preocupada. Catherine, creo que ha habido un malentendido. ¿Tú misma autorizaste todos esos documentos? No, Stephanie, no lo hice. Y tenemos pruebas de que falsificaste mi firma. James extendió varios documentos sobre la mesa. Los papeles de transferencia originales, los correos electrónicos enviados desde mi cuenta y el análisis de comparación de firmas que había encargado a un experto forense. Según nuestro experto en escritura, todas estas firmas fueron creadas por la misma persona, y esa persona no fue Catherine Chen. Los patrones de presión, las variaciones de trazo y las formaciones de las letras son consistentes con alguien que copia firmas en lugar de escribir de forma natural. Stephanie estudió los documentos durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. La máscara de confusión inocente había desaparecido, reemplazada por una fría determinación. No pueden probar que falsifiqué nada. David testificará que Catherine autorizó la transición ella misma. En realidad no lo haré, dijo David en voz baja, porque ahora sé que mamá nunca autorizó nada. Por primera vez desde que la conocí, Stephanie se veía genuinamente sorprendida. David, no dejes que la confusión de tu madre nuble tu juicio. Sabes que te llamó para hablar de su jubilación. Sabes que quería que yo me hiciera cargo de la compañía. Tú nunca me llamaste, Stephanie. Lo hiciste tú. Suplantaste la voz de mi madre para obtener mi consentimiento para una transferencia fraudulenta. Stephanie se giró para enfrentar a David por completo. ¿De verdad vas a elegirla a ella por encima de mí? ¿De tu propia esposa? Estoy eligiendo la verdad por encima de las mentiras. Helen habló desde el otro lado de la mesa. Señora Stephanie, tengo copias de todos los documentos que me pidió que escaneara. Los que tenían la firma de la señora Chen, que usted dijo que eran para un archivo corporativo. Y yo tengo registros de todos los accesos no autorizados a los sistemas informáticos de la compañía, añadió Robert, incluyendo los correos electrónicos enviados desde la cuenta de la señora Chen mientras estaba en Portland. Stephanie se recostó en su silla, mirando alrededor de la mesa la evidencia y los testigos reunidos. Durante varios minutos, la sala de conferencias estuvo en silencio, excepto por el sonido de los papeles al crujir mientras James organizaba sus documentos. Finalmente, Stephanie habló, su voz tranquila y controlada. ¿Qué quieren? Queremos que renuncie de inmediato y firme una confesión completa de sus actividades fraudulentas, dijo James. A cambio, la señora Chen está dispuesta a aceptar la restitución por daños en lugar de presentar cargos criminales. ¿Y si me niego? Entonces llamaremos a la policía y la haremos arrestar por fraude, falsificación, robo de identidad y malversación de fondos. Stephanie miró a David. Si confieso, nuestro matrimonio se termina. Nuestro matrimonio se terminó en el momento en que decidiste destruir la vida de mi madre por dinero. Se quedó en silencio por otro largo momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un bolígrafo. ¿Dónde firmo? Stephanie firmó la confesión con la misma precisión cuidadosa que había usado para falsificar mi firma en docenas de documentos fraudulentos. Pero esta vez estaba firmando su nombre real en un documento que terminaría con su matrimonio y destruiría cualquier posibilidad que tuviera de lucrar con su elaborado plan. James Parker revisó la confesión cuidadosamente antes de guardarla en su maletín. Señora Chen, tiene 24 horas para retirar sus pertenencias personales de las instalaciones de Chen Technologies. Cualquier intento de acceder a los sistemas de la compañía o contactar a los empleados se considerará una violación de este acuerdo. ¿Y qué hay de mi indemnización?, preguntó Stephanie con voz firme, pero sus manos temblando ligeramente mientras tapaba su bolígrafo. Perdió cualquier derecho a una indemnización cuando cometió fraude contra la compañía, respondió James. Debería estar agradecida de que la señora Chen haya optado por no presentar cargos criminales. Stephanie se puso de pie, alisando su falda con movimientos que parecían automáticos, ensayados. Miró alrededor de la sala de conferencias una última vez. Su mirada se detuvo en la foto enmarcada de la primera oficina de la compañía que colgaba en la pared, un pequeño local que había alquilado con mi acuerdo de divorcio hace 28 años. Sabes, Catherine, podrías haberte jubilado con gracia.
Podrías haberte hecho a un lado y dejar que la próxima generación se hiciera cargo. La próxima generación es mi hijo, no su esposa, respondí en voz baja, y me haré a un lado cuando yo lo elija, no cuando alguien intente robar lo que he construido. Stephanie se giró hacia David. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Elegir a tu madre en lugar de a tu esposa. Elegí la honestidad en lugar del fraude, dijo David. Hay una diferencia. Después de que Stephanie se fue, la sala de conferencias se sintió diferente, más ligera de alguna manera, como si una nube oscura se hubiera disipado. Helen lloraba en silencio. El alivio era evidente en su rostro. Robert movía la cabeza con asombro por el alcance del engaño. James organizaba sus papeles con la satisfacción de un abogado que había protegido con éxito a su cliente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Ahora reconstruimos, dije. Restauramos los protocolos de seguridad adecuados, revisamos todos los procedimientos de la compañía y nos aseguramos de que esto nunca vuelva a suceder. ¿Y nosotros? La voz de David era suave, incierta. Nuestra relación. Miré a mi hijo, a este hombre que había criado para que fuera honesto y amable, que había sido manipulado por alguien en quien confiaba por completo. El dolor todavía estaba allí. El conocimiento de que él había estado dispuesto a creer que yo era mentalmente incompetente en lugar de cuestionar las afirmaciones de su esposa. Pero debajo del dolor había algo más fuerte: amor y la comprensión de que ambos habíamos sido víctimas de la manipulación de Stephanie. Lo trabajaremos, dije, día a día. En las semanas siguientes, la magnitud total del engaño de Stephanie se hizo clara. Había abierto tarjetas de crédito a nombre de la compañía, falsificado contratos con proveedores e incluso intentado asegurar un préstamo usando a Chen Technologies como garantía. El daño financiero total superó los 200,000, dinero que tendría que ser catalogado como pérdida. Pero el daño personal fue más difícil de cuantificar. David solicitó el divorcio de inmediato, pero el proceso se complicó por las preguntas sobre qué activos podría reclamar Stephanie legítimamente en comparación con lo que había obtenido a través del fraude. Se había mudado de regreso a la casa de sus padres en otro estado, negándose a devolver las llamadas del abogado de David o a proporcionar información sobre cuentas conjuntas. La parte más difícil para David fue aceptar cuán a fondo había sido manipulado. Sigo repasando las conversaciones que tuvimos, buscando señales que debía haber visto, me dijo una noche mientras trabajábamos hasta tarde en la oficina revisando los registros financieros. Fue tan sutil, tan paciente. Había estado planeando esto durante mucho tiempo. Estoy de acuerdo, respondí. Probablemente desde que te ascendieron a vicepresidente el año pasado. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo la dejé convencerme de que estaba perdiendo la cabeza? Porque la amabas y confiabas en ella, y porque ella entendió exactamente cómo explotar esa confianza. David se quedó en silencio por varios minutos, mirando las hojas de cálculo en la pantalla de su ordenador. Me siento como un tonto. No eres un tonto. Eres alguien que aprendió que la persona más cercana a ti no era quien pensabas que era. Eso no es tontería. Es una tragedia. La investigación sobre las actividades de Stephanie reveló un patrón de comportamiento que se extendía más allá de su matrimonio con David. El investigador privado de James Parker descubrió que había tenido 2 relaciones anteriores con hombres exitosos que habían terminado abruptamente cuando surgieron preguntas sobre dinero faltante o documentos falsificados. En cada caso, se había mudado a un estado diferente y había cambiado de trabajo, dejando atrás un rastro de exparejas confundidas e irregularidades financieras inexplicables. Ha hecho esto antes, me dijo James durante una de nuestras reuniones, múltiples veces. Tú y David no fueron sus primeras víctimas. ¿Por qué ninguna de sus víctimas anteriores presentó cargos? Principalmente por vergüenza. Es humillante admitir que alguien a quien amabas te estaba usando. Y en cada caso, las pérdidas financieras fueron relativamente pequeñas. Unos pocos miles aquí y allá, no lo suficiente como para justificar el gasto y la publicidad de un juicio criminal. Pero Stephanie se había vuelto codiciosa con Chen Technologies. La posible venta de 15 millones había sido demasiado tentadora para resistirse, y su ambición finalmente había superado su capacidad para ocultar sus huellas. 3 meses después de la confrontación,
Estaba trabajando en mi oficina un sábado por la mañana cuando Helen llamó a la puerta. Señora Chen, hay alguien aquí para verla. Dice que su nombre es Patricia Williams y que está aquí por Stephanie. Patricia Williams era una mujer de mi edad, impecablemente vestida, pero con ojos cansados que mostraban un dolor familiar. Se sentó frente a mi escritorio y habló con cuidado, como si cada palabra requiriera un esfuerzo. Señora Chen, espero que no le importe que haya venido sin avisar. Vi la noticia sobre el caso de fraude de su nuera y tenía que hablar con usted. ¿En qué puedo ayudarla, señora Williams? Stephanie Morrison, o Stephanie Chen, como se hacía llamar cuando estaba casada con su hijo, estuvo comprometida con mi hijo durante 2 años. El compromiso terminó hace 18 meses bajo circunstancias difíciles. Sentí un escalofrío de reconocimiento. ¿Qué tipo de circunstancias? Mi hijo Marcus es dueño de una pequeña cadena de restaurantes. Durante su compromiso, Stephanie gradualmente asumió más responsabilidades en el negocio. Era muy convincente sobre su experiencia en marketing y sus ideas para la expansión, y falsificó su firma en documentos de préstamo y casi lo lleva a la bancarrota. Cuando Marcus descubrió lo que había hecho, ella afirmó que él había autorizado todo, pero que estaba teniendo problemas de memoria debido al estrés. Incluso produjo informes médicos falsos que sugerían que sufría de demencia de inicio temprano. Los paralelismos con mi propia experiencia eran escalofriantes. ¿Qué pasó? Marcus quedó devastado. La amaba, y no podía entender cómo ella podía hacer algo así. El daño financiero fue manejable, unos $50,000, pero el daño emocional casi lo destruye. Todavía está en terapia, tratando de volver a confiar en la gente. Patricia metió la mano en su bolso y sacó un sobre de Manila. Señora Chen, le traje estos documentos porque creo que debería saber con quién estuvo casado su hijo. Dentro del sobre había copias de solicitudes de préstamo falsificadas, informes médicos falsos y documentación de la manipulación sistemática de Stephanie en el negocio de Marcus Williams. Los métodos eran idénticos a los que había usado conmigo: falsificar firmas, crear documentación falsa y hacer gaslighting a la víctima para que cuestionara su propia competencia mental. Señora Williams, ¿por qué comparte esto conmigo? Porque cuando vi la noticia sobre su caso, me di cuenta de que usted había tenido éxito donde mi hijo había fallado. La detuvo. La expuso por lo que es. ¿Ha contactado a la policía sobre lo que le hizo a su hijo? Marcus estaba demasiado humillado para presentar cargos. Y francamente, señora Chen, no teníamos los recursos para luchar contra alguien que era tan hábil en la manipulación y el fraude. Pensé en esa conversación durante días. ¿Cuántas otras víctimas había dejado Stephanie a su paso? ¿Cuántas otras familias había destruido con su crueldad calculada? Pero también había algo fortalecedor en la visita de Patricia Williams. Me había llamado exitosa, alguien que había detenido a Stephanie cuando otros no pudieron. Y tenía razón. La había detenido, no a través de la violencia o la humillación pública, sino a través de una investigación cuidadosa, una planificación estratégica y la aplicación tranquila de la verdad. 6 meses después de la partida de Stephanie, Chen Technologies estaba más fuerte que nunca. Habíamos implementado nuevos protocolos de seguridad, mejorado la supervisión financiera y creado sistemas que impedirían que alguien tomara el control no autorizado de las operaciones de la compañía. Más importante aún, habíamos reconstruido la cultura de confianza y respeto que Stephanie había intentado destruir. David también se estaba curando, lenta pero constantemente. El divorcio se había finalizado y Stephanie solo recibió lo que pudo demostrar que había ganado legítimamente: un pequeño acuerdo que no financiaría otro plan fraudulento. Él estaba viendo a un terapeuta y había comenzado a salir de nuevo, aunque era comprensiblemente cauteloso con la confianza. «Creo que estoy aprendiendo a escuchar a mis instintos de nuevo», me dijo una noche durante una de nuestras cenas semanales. «A prestar atención cuando algo no se siente bien, en lugar de buscar excusas para el comportamiento que me molesta». Eso es sabiduría, estuve de acuerdo. Sabiduría muy bien ganada. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Cómo te mantuviste tan tranquila a través de todo esto? ¿Cómo supiste la forma correcta de manejarlo?» Pensé en su pregunta con cuidado. Creo que fue porque sabía quién era. Stephanie intentó hacerme dudar de mi memoria, de mi competencia, de mi valor. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo porque me conocía a mí misma. Y una vez que confié en mi propio conocimiento de quién soy, todo lo demás se volvió más claro.
Perdí eso por un tiempo, la capacidad de confiar en mi propio juicio, pero la encontraste de nuevo. Eso es lo que importa. Una tranquila tarde de domingo a finales de otoño, me senté en mi oficina en Chen Technologies, revisando los planes para el año siguiente. El edificio estaba vacío excepto por la seguridad, y el silencio se sentía pacífico en lugar de solitario. A través de mi ventana, podía ver las luces del pueblo donde había construido mi vida y mi negocio. Stephanie se había ido, viviendo en algún lugar de Arizona, según la última dirección que el abogado de David tenía para ella. No sabía si estaba planeando otro plan o si la exposición finalmente la había obligado a encontrar un trabajo legítimo. Y no me importaba particularmente. Lo que importaba era que había recuperado mi compañía, mi dignidad y mi relación con mi hijo. Me había demostrado a mí misma que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, capaz de enfrentar la traición con claridad y de responder al ataque con estrategia en lugar de emoción. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de David. ¿Trabajando hasta tarde de nuevo? Sabes, se supone que tienes que pensar en jubilarte algún día. Sonreí y le respondí, cuando esté lista, en mis propios términos. Y esa era la verdad. Algún día podría elegir dar un paso al costado de Chen Technologies para entregar el liderazgo a David o vender la compañía a alguien que la cuidara adecuadamente. Pero esa decisión sería mía para tomar, a mi debido tiempo. Según mi propio juicio, Stephanie había intentado robarme esa elección, pero había fracasado. Había subestimado la fuerza que proviene de conocer tu propio valor, de construir algo significativo con tus propias manos, de rodearte de personas que te respetan por quién eres en lugar de por lo que puedes darles. Recogí mis papeles y me preparé para ir a casa. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas decisiones que tomar. Pero esta noche sentí algo que no había experimentado en meses: paz completa. Había enfrentado la peor traición imaginable y había salido más fuerte. Había elegido el perdón sin sacrificar la justicia, la sanación sin ignorar la verdad. Había recuperado no solo mi compañía, sino mi fe en mi propio juicio y mi capacidad para proteger lo que más me importaba. Al apagar las luces y cerrar mi oficina, me di cuenta de que Stephanie, sin querer, me había dado un regalo. Me había obligado a demostrarme a mí misma que era capaz de manejar cualquier cosa. Y ese conocimiento, esa tranquila confianza en mi propia fuerza, era algo que nadie podría volver a quitarme nunca. La mujer que salió de Chen Technologies esa noche no era la misma persona que había sido humillada en una cena de hotel 6 meses antes. Era alguien que había mirado a la traición a la cara y había elegido la dignidad sobre la venganza, la estrategia sobre la emoción, la verdad sobre la conveniencia. Era alguien que había aprendido que la mayor victoria no está en destruir a tus enemigos, sino en negarte a dejar que te destruyan.